Buenos días, Iglesia. Bienvenida a los 21 días de ayuno y oración. Mi nombre es Elizabeth Cruz Arroyo de la Iglesia MCC. En esta oportunidad les voy a compartir el devocional que hablaremos sobre mayordomía. ¿Qué significa ser un mayordomo? Es un administrador o un encargado de un negocio, de una propiedad que se le da para administrar bienes que es de otra persona. Antiguamente vamos a ver muchas ilustraciones del Señor que nos da en la palabra sobre amos que vienen y rinden cuentas, piden cuentas a sus mayordomos, ¿no? De sus bienes. Al igual que el Señor nos va a pedir a nosotros cuentas de cómo hemos administrado lo que Él nos da. Y vamos a hablar sobre el dinero. Dios nos da sabiduría, ¿no? Para poder administrar el dinero. Pero hay una ordenanza del Señor que se nos es dada, que es sacar el 10% de todos nuestros ingresos que le pertenece al Señor, la 10ª parte. Y hay algo tan interesante que a mí me llama mucho la atención de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que estos 10% tenían un propósito muy, muy interesante y sobre todo muy responsable para aquellos que tenían que dar el 10%. ¿Por qué? Porque estos 10% iba dirigido a los levitas, iba dirigido a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. ¿Y quién eran los levitas? Eran los sacerdotes, ¿no? Que se encargaban del templo, que se encargaban del servicio al Señor. Era su única función. Pero esta tribu era la única que no recibió herencia, que no tenía una tierra. Su única herencia era estos 10% de ganancia de la producción de las demás tribus. Y este 10% era para ellos poder comer, subsistir a diario y para sostener el templo del Señor y para las viudas y demás. Pero esto tenía un propósito muy importante, que era mantener el templo del Señor y mantener a los sacerdotes. Y tiene el mismo principio hoy en día. Estos diezmos van dirigidos también a ellos. Y es por eso que nosotros tenemos una gran responsabilidad al dar ese 10% al que le pertenece al Señor, pero que tiene un propósito muy especial. El Señor no necesita dinero, pero sí necesita financiamiento para su obra, para su templo, para donde nosotros vamos y podemos alabar al Señor, donde podemos adorar y poder crecer como iglesia. Y tenemos esa responsabilidad tan grande, y el Señor, como todo amo, nos pide responsabilidad, compromiso, fidelidad, lealtad, para que nosotros podamos cumplir con esa parte, con esa ordenanza que el Señor nos da. Y la mayordomía del diezmo es una expresión externa de nuestra fe y de nuestra plena confianza en el Señor. El Señor nos dice, ¿no? Nos habla que si nosotros damos de corazón alegre, que si nosotros sembramos generosamente, vamos a tener una cosecha generosa también. Pero si nosotros sembramos escasamente, vamos a tener una cosecha escasa también. Si bien el dinero o este 10% no compra la bendición del Señor, pero sí abre la bendición de los cielos. Eso dice su palabra, ¿no? Que Él nos bendice abundantemente y sin medida. Tenemos un Señor que es muy generoso, simplemente con la obediencia de nuestro corazón. Y este propósito del 10% que se nos da a nosotros, que es una responsabilidad tan grande que el Señor confía en nosotros. Hay una palabra, ¿no?, donde dice el Señor que donde está tu tesoro está tu corazón. Y yo me pongo a pensar y digo, donde está nuestro tesoro, si está en el reino de los cielos, nuestro corazón va a estar dispuesto
a obedecer al Señor y poder desprendernos de esa parte que le pertenece al Señor, que nosotros podamos ser leales y fieles al Señor en este aspecto. Y si bien la palabra dice que el amor al dinero es principio de todos los males, pero no dice que tener dinero sea malo, sino que el amor al dinero. Dios nos quiere bendecir, ¿no? En este aspecto de nuestras vidas, que es la prosperidad, pero Él nos pide ser responsables con lo que Él, con el 10%, porque tiene un propósito muy, pero muy especial, que es para su obra. Si bien nosotros nos ponemos a pensar y decimos quién mantiene la iglesia, bueno, no la iglesia, el templo sería la estructura, no lo mantiene el gobierno o una institución, lo mantenemos nosotros con nuestros diezmos. Sabemos que todo lo que hay en un templo tiene funcionalidad y todo también se termina en un momento y se acaba. Entonces todo eso es material, ¿no? Y se necesita para comprar nuevas cosas. Entonces que Dios nos pueda dar, nos pueda enseñar a ser responsables en este aspecto y podamos tener la casa del Señor lo mejor que podamos para el Señor, y sobre todo, ¿no? Que para aquella persona que se dedica al servicio del Señor, a la administración, él pueda recibir esa parte, porque su palabra del Señor dice que el obrero es dueño de su salario. Y el Señor, si Él lo ha permitido esa parte, que nosotros podamos ser parte de ese grandioso aporte, yo les animo a que podamos ser fieles y podamos obedecer al Señor en ese aspecto de nuestras vidas. Bendiciones, hermanos,